Hola, ¿qué tal? Como todos los días sábado, el movimiento Asamblea Constituyente invita a esta conversación distendida entre amigos para analizar algún tema de gran importancia para la sociedad chilena y que requiere de una atención rigurosa en la perspectiva de que si los ciudadanos están empoderados, tienen conciencia de la situación que vive el país, podemos contribuir a resolver los problemas en una perspectiva soberana, en una perspectiva de diálogo, de participación democrática, y a todo eso nosotros le denominamos Asamblea Constituyente, ¿no? En el día de hoy el tema será el coronavirus, saberes populares o sálvese quien pueda. Es decir, es difícil esperar que el gobierno nos ayude mucho después de un año de pandemia y tenemos que ver cuánto nos apuntalamos unos con otros, una mano lava la otra. ¿Qué puede hacer la sabiduría popular, ese espíritu solidario que abunda en el pueblo chileno? Les doy la bienvenida entonces a nombre del comité organizador y agradezco a los canales de Facebook que están transmitiendo en directo este programa. El canal MOV Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Cabildo Maucho y Capacitación Ciudadana. En esta oportunidad hemos invitado a dos amigos que ya llevan muchos años en el ámbito de la medicina social. Les quiero recordar que este programa de foros se inició a mediados del año pasado con el tema de la salud pública, con el tema de la pandemia del coronavirus. En esa oportunidad estuvo la doctora Estrella Arancibia, que ahí se quema las pestañas en Peñalolén, un economista de la salud, el amigo Urriola, y Juan Sancho, un activista de los movimientos sociales por la salud, de Ecobarrios, ¿no? Esta vez entonces el carácter de los invitados es más, tienen digamos más experticia, más dedicación al tema. Se trata de Patricia Grau, que es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile y integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, y el doctor Hernán Aguilera, saludista, director del Centro de Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Quiero agradecer al equipo de comunicaciones del Movimiento de la Asamblea Constituyente por la producción de este evento y presentar a nuestro amigo el abogado Adelchi Santana, que será el moderador que hará las preguntas que vengan de nuestro público. Invito a todos los que están en sintonía para que vía chat hagan sus comentarios, saludos o consultas directamente a los expositores o preguntas en general. Entremos en el tema. Se trata de una situación grave, gravísima. Chile evidentemente no estaba preparado. Ni sus autoridades, ni el modelo económico, ni el sistema de salud, y nuestro propio pueblo, creo yo que por muchas generaciones no tuvo una crisis de esta magnitud que afecta a tanta gente. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que han contraído el coronavirus, más de 30.000 muertos, el total colapso de los servicios de salud, ¿no? Todo esto agravado con una fuertísima crisis económica que viene ya de mucho antes de las protestas de octubre. Ya estábamos en plena crisis, en plena recesión, ¿no? Y mientras el país sufre, el 80% de la población padeciendo situaciones de gran angustia, el gran capital aumenta sus ganancias. Las empresas mineras, los bancos, las empresas de AFP, etcétera, ganan más y más y además no quieren que
se haga una ley para cobrarles más impuestos a las grandes ganancias, cosa que en muchos otros países se ha adoptado como medida de emergencia. Aquí en Chile todavía no es posible, porque este puñado del 1% que gana mucho no quiere aflojar nada, ¿no? De hecho, la crisis se ha sostenido principalmente porque los propios cotizantes pudieron retirar el famoso 10%, edición 1, edición 2, y probablemente la tercera edición que está en vías de aprobación en el Parlamento. De manera que frente a este cuadro realmente catastrófico tenemos que tener mucha serenidad, mucha templanza, ponerle pañitos fríos para poder analizar esto como un ejercicio intelectual. Esta no es una reunión de propaganda política, este es un ejercicio de análisis, de ponderación de los hechos, y para eso entonces tenemos dos personas que saben dialogar y podrán atender nuestras consultas, las de nuestro respetable público. Bien, viene sin duda lo peor, y frente a eso empiezo por Patricia Grau. Patricia, tú con tu amplia experiencia como enfermera, que trabajaste en el Servicio Nacional de Salud, que tiene una gran condecoración aquí porque la dictadura te exoneró del servicio del año 73. Has sido dirigente del Colegio de Enfermeras, de la Federación de Profesionales de la Salud, de la FEMPLUS. Te has desempeñado en salud ocupacional, colaboras con la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMUR, y ahí nos encontramos a menudo. Ha sido asesora sindical en salud ocupacional, ya dijimos, como miembro de ALAMES y de la Red Salud y Trabajo, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, miembro de la Red Chilena de la Historia de Enfermería y del colectivo Memoria de la Pontificia Universidad Católica y otras sociedades científicas. Es decir, tendríamos un currículum que nos tomaría todo este programa. Patricia, según cómo ves tú las cosas, cómo nos pilló como pueblo, como país, como ciudadanos, esta situación de la pandemia, y bueno, ¿qué podemos hacer? Adelante, por favor. Tienes 5 o 6 minutos para dar vuelta a este primer tema. Hola, buenas. Agradecer primero que nada la oportunidad de estar en este espacio. Esta cosa de las presentaciones a mí a veces me incomodan un poco. Yo creo que es bueno que uno sepa, pero de repente, así que, pero mira, yo le puse de alguna manera a la presentación, era mirar, y en la lámina 1, ¿no? Como digo, a un año de la pandemia, reflexionando desde el cuidado de la salud. O sea, yo creo que hay un primer concepto ahí de cuidado. Si me das la que sigue, por favor. Yo quisiera contar, y muy brevemente, ¿no? Cuando nosotros decimos qué es lo que es una pandemia, ¿no? Y es bien notable porque muchas veces nosotros nos hacemos preguntas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad, y así lo definió, ¿no? Y las pandemias son grandes brotes de alguna enfermedad, y aquí hay una definición del Banco Mundial, y por eso la traje, porque el Banco Mundial, que ha jugado un rol muy importante en las políticas internacionales en materia de salud, plantea los graves riesgos sanitarios, sociales y económicos. O sea, la pandemia desde siempre, ¿no? Desde la élite que gobierna el mundo hoy día hasta siempre ha sido un problema que va más allá de lo solamente sanitario, imaginándonos como que nos enfermamos. La pandemia siempre ha creado, y eso desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Las pandemias más conocidas, por cierto, en la Edad Media. La pandemia de COVID es una catástrofe mundial, reportaba el CIPER, ¿no? Centro ha puesto, dice, en evidencia las amenazas que trae el crecimiento descontrolado de las ciudades, dice, la globalización y el orden mundial. Entonces, evidentemente, ahí aparecen todos los otros conceptos que se han venido acuñando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la política, con el extractivismo, qué es lo que ocurre en las ciudades y cómo eso, ¿no? Y porque de alguna manera salieron los virus, de alguna manera desde el mundo, desde lo ambiental, ¿no? ¿Qué relación tiene?
nosotros hoy día sí sabemos que hay una gran cantidad de zoonosis, que son las enfermedades transmitidas a los seres humanos por los animales, en una irrupción de una producción, de una agresión, diría yo, a la naturaleza, a las formas de producir, evidentemente ha hecho, y ahí hay una serie de estudios que avalan, ¿no?, que el 70% nos transmiten enfermedades, y no son las únicas. En Chile tenemos una bien conocida, que es una zoonosis que apareció por los años 80, que es el hantavirus, ¿no? Pero los países tienen el ébola y tienen otras, que son zoonosis, que son virales, y esa está instalada, ¿no? Y eso también es importante saber, porque no es por casualidad la aparición de la pandemia. O sea, la pandemia responde a un periodo de la historia y a un movimiento, a lo que ha ocurrido, ¿no? Por otro lado, hay algunos que la definen como un hecho social total, ¿ya? Es más allá de lo que algunos han llamado sindemia, que es esto de lo social y la pandemia, ¿no? La epidemia, ¿no? Ya que realza la raíz profunda, dice, social, y que está metida en la historia de la humanidad. O sea, esto cambia, ¿no? Esto que está pasando empezó hace un año, pero esto va a pasar, van a ser 2, y probablemente va a costar. Ahí la historia nos puede servir muchísimo para entender los procesos, ¿no? Creo que eso es un hecho importante. Y la pandemia, Madariaga nos decía, es un trauma social, es un productor y un reproductor de múltiples efectos para la salud mental. Evidentemente uno dice, a mí no me gusta fraccionar los seres humanos somos integrales, ¿no? Pero efectivamente la salud mental, hoy uno siempre dice la salud mental y la otra, como si los seres humanos fuéramos no integrales. Los seres humanos somos uno solo, y claro, particularmente la salud mental, pero la salud física y distintos, y no se nos van a agravar otras enfermedades. ¿Me das la que sigue, por favor? En esa misma línea podemos ver, ¿no? Ahí donde esto que yo decía, este concepto de la pandemia, ¿no? Cómo se está presente en todo el mundo, y adquirió esta dimensión de un fenómeno, como decía Gustavo, cuando empezó inédito, y es una característica muy compleja en lo social, sanitario, en lo económico, en lo político, ideológico, ambiental y cultural. Porque evidentemente los pueblos también le entienden de manera distinta. Los pueblos originarios tienen una definición distinta de salud, por lo tanto van a entender, y su comprensión es otra frente al fenómeno. Lo importante aquí es cómo todos nos comunicamos y dialogamos para entender este fenómeno, que no es solo económico, no es solo sanitario, ¿no? De un colega argentino tomé esta frase que me pareció, dice, debajo del mapa de la pandemia queda subsumida, ¿no? O sea, como tapada, la contradicción y el antagonismo entre el capital y la fuerza de trabajo. Yo creo que esa es una definición súper potente, porque nos ubica exactamente en cómo se abordó entonces el tema de las medidas que había que tomar para enfrentar la pandemia. Y por supuesto en relación con la naturaleza. Es la primera vez quizás tan fuerte que la naturaleza, todo lo que hemos venido trabajando desde hace años, ¿no? Cuando planteamos el modelo económico, el extractivismo, las formas de producción, los cultivos intensivos, todo lo que era la todo lo que tenía que ver con aquello, hoy día irrumpe brutalmente y se pone de manifiesto. ¿Me das la que sigue, por favor? ¿Cómo nos encontró? Bueno, tú ya dijiste algunas cosas. Yo quisiera solo decir así como un punteo rapidito. Primero, que tenemos un gobierno de derecha, ¿ya? Y eso tiene su particularidad, porque evidentemente un gobierno de derecha tiene un modelo de desarrollo de país, y cómo lo enfrenta y cómo lee la realidad, ¿no? O sea, que hay que ser ingenuo si pensamos que el foco son las personas y la calidad de vida y el buen vivir. O sea, por lo tanto, es un gobierno de derecha que tiene un mandato, como todo gobierno, que se lo da el Código Sanitario, que tiene la obligación de proteger la vida de todos los chilenos, la salud y la vida. Eso está en la Constitución, está ahí y lo tiene que hacer, para lo cual hay una institucionalidad. Si lo ocupa o no lo ocupa, eso lo podemos criticar y analizar con posterioridad. El país está, por cierto, segmentado, desigual, las condiciones de salud no son las mismas, los resultados en salud o los efectos en salud, ¿cómo nos encontró? Uno puede hacer un corte, ¿no? O sea, hasta marzo del 20, ¿no?
¿cómo encontró desde el punto de vista de la situación de salud? Nos encontró con una población que tiene enfermedades crónicas, que hay un montón de factores de riesgo, que hay una cantidad enorme, dentro de los más pobres son más hipertensos, frente a cosas que la gente no cree. O sea, de repente cuando uno lee lo que nos dicen, pareciera que todos nos enfermamos de lo mismo y que la única variable que cuenta es la edad. O sea, o los hombres más las mujeres, y no esta variable que tiene que ver con lo social, que los resultados en salud tienen que ver. O sea, hay dentro de los más pobres hay más hipertensión, hay más obesidad, que son dos de los factores fundamentales en la gravedad con la que se presenta esta pandemia, porque el virus le encantan los hipertensos y las hipertensas, y le gustan también los obesos y las obesas. Hay otros factores asociados, pero esas son las dos más importantes, y eso después queda demostrado en las hospitalizaciones e incluso en las estadísticas de quienes fallecen. Un país... Redondeemos esta primera parte, Pati. Redondeemos esta primera parte. Termino porque voy en eso. En este modelito, ¿no? Además hay un modelo biomédico de enfrentar la realidad. O sea, se enfocó, y la pandemia se enfocó en la enfermedad, no se enfocó en la salud. O sea, no hay un foco cuando el gobierno dijo, y esto viene desde antes, pero evidentemente mostró toda su... Cuando hablamos de ¿cómo se llama? Del COVID, ¿no? Y por otra parte, ya lo decía, el estallido social que puso en el escenario el derecho a la salud. Yo creo que eso es lo que es fundamental, porque evidentemente nos encontró la pandemia con una sociedad mucho más consciente, con un pueblo mucho más organizado, con muchos cabildos, con muchas demandas. Si me das la siguiente para mostrar solamente, porque no es necesario, bueno, ahí lo dejamos y después seguimos. Y Pati, yo justamente sobre eso quería pedirte que profundizaras un poquitito, porque evidentemente nosotros, los de a pie, los que vivimos nuestros salarios, nuestra jubilación, tenemos que presenciar cómo destinan tantos miles de millones a los tanques, cómo se roban la plata los altos mandos militares, que los que van en impuestos, ¿verdad? Pentas, Soquimich y demás. No tenemos forma de resolver la ineptitud gubernamental, pero sí tenemos forma de reaccionar como personas, como comunidad. Entonces, tú nos puedes dar una orientación en tu experiencia, cómo podría reaccionar la comunidad, que no sea encerrarse en sus casas a mascullar toda la decepción, y con todo esto significa también enfermedades mentales muy masivas, porque si hay 1 millón de personas contaminadas de coronavirus, hay 5 o 6 millones que están con su estado de ánimo por los suelos, con depresiones y situaciones anexas. Entonces, danos una pista de una reacción positiva del pueblo chileno frente a esta situación. Pero yo creo que la primera reacción fue efectivamente, primero que por eso yo terminé con el estallido, ¿no? O sea, el estallido social nos puso y nos mostró una realidad. La salud no es la atención en el hospital, eso para empezar. O sea, el sistema de salud no es la salud. En la salud es lo que nos pasa, y que es un proceso de cómo yo vivo, cómo yo trabajo, y entonces no es solo imaginar la atención de salud. Y por eso que para mí el estallido juega un papel central y que es totalmente distinto. Hoy día hay una cantidad de saberes, y Hernán probablemente va a comentar más desde lo comunitario, yo más desde arriba de la salud pública, pero evidentemente hay saberes que tiene la comunidad para poder enfrentar y qué cosas podemos hacer. Pero hay una variable que sí es determinante en la salud, tiene que ver con las formas de trabajo, el trabajo. Todo hombre y todas las mujeres adultos se supone que trabajamos. Y por lo tanto, y hay trabajo remunerado, hay trabajo no remunerado, y hay trabajo, ¿no es verdad?, que está desprotegido de la seguridad social. Eso determina mi situación de salud de una manera muy importante. Entonces, después podemos conversar a lo mejor, sí, como qué cosas podemos hacer, pero yo creo... Primero es entender que la salud es algo más, y sobre todo entender que los trabajos tienen riesgos, y esos riesgos se expresan por jornadas largas, por incluso hoy día lo que vemos al interior de los trabajos
y que es lo que hizo por eso te decía yo esto, de que puso el foco en la enfermedad y no puso el foco en la prevención y en proteger a la población sana, porque lo que privilegió fue el trabajo. Entonces, si no entendemos que el trabajo, si yo no lo hago de una buena manera, enferma, entonces eso es muy importante. Ahora, si yo le pregunto probablemente a muchos de los que están viendo o están escuchando, están viendo esta transmisión, saben, o sea, si los maltratan en el trabajo, si no les dieron los elementos de protección personal, vivieron situaciones que hoy día la están reportando, ¿no es verdad? Y siguen existiendo. Hoy día la gran cantidad de personas enfermas son las y los trabajadores. Sí, ellos son los que se están enfermando. Esos trabajadores tienen empleadores o no tienen empleadores, pero son trabajadores. Ellos son, porque el capital requiere esa fuerza de trabajo para seguir ganando la plata que está ganando. Entonces todo el eje ha sido puesto ahí. Todas las medidas, de hecho, a los trabajadores ni siquiera, mira, primero no les quieren reconocer la enfermedad como una enfermedad de origen laboral, a los de salud, a los demás ni hablar. Y además los mandaron a trabajar con jornadas extensas. Al personal de salud podemos analizarlo, pero es horrible. En esta segunda ola que estamos viviendo hoy día, la gente ya en la primera ola trabajó 24 horas seguidas, lo cual en una tensión horrible, lo que significa el desgaste del cuerpo. El cuerpo se desgasta. El cuerpo no es una cosa así que no le pasa nada. Hay un desgaste energético, requieres ir al baño, requieres tomar agua, requieres descansar, hacer pausa, cosas que no hizo el personal de salud adentro de los hospitales, en la unidad de cuidado intensivo. Ahora, hay otros grupos que son mucho más vulnerables, los que tuvieron que salir a inventarse un trabajo para poder vivir, o sea, esa es otra categoría de trabajadores, porque se inventaron para poder estar. Entonces tenemos todos los delivery que andan sin seguridad social, por cierto, sin nadie que los cuide, nadie que los capacite, que les enseñe cómo las medidas que tiene que tomar. Eso es lo que está pasando con la fuerza de trabajo. A la fuerza de trabajo no se le ha cuidado, muy por el contrario, no se le ha enseñado, no se le ha capacitado, le han puesto normas y controles. Y para peor, no le daban la licencia, les restringieron las licencias médicas. El COVID, si usted se enferma, tiene 4 días primero mientras contacto estrecho, después tiene 7 días hasta que complete los 14 días de licencia, en el mejor de los casos, pero la mayoría ahora están con 11. O sea, como por decreto decidieron cuánto tiempo iba a durar la enfermedad, sin pensar en el contagio, sin pensar que esta enfermedad tiene secuelas. Gracias, Pati, por tu esclarecedora orientación. Vamos a pasar entonces a la opinión del doctor Hernán Aguilera, quien es matrón, máster en salud pública y gestión sanitaria. Ha trabajado en atención primaria y se ha dedicado a la salud comunitaria y educación popular en distintas localidades del país. Trabajó con las comunidades rurales en el desarrollo de proyectos productivos y sociales. Se dedicó a la gestión siendo jefe de control de gestión en los servicios de salud municipal. Desde hace 21 años es académico de la Universidad de Chile en las áreas de atención primaria, gestión de centros de salud y salud comunitaria. Fue director del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar y actualmente es el director de extensión de la Facultad de Medicina. Estimado doctor Hernán Aguilera, como vemos, nos llovió sobre mojado porque había una gran crisis, una gran protesta social y encima cae este maldito virus. Ahora, lo que nosotros no nos hubiéramos imaginado jamás hace un año, que hoy estaríamos en el nivel de catástrofe en que nos encontramos, y menos que el propio ministro de Salud, el señor Mañalich, dijera en su momento de que él nunca se hubiera imaginado que hubiera tanta pobreza en Chile. Entonces, con esa cabeza de chincolito del ministro y por supuesto el presidente, que sabe de negocios ilícitos, pero no sabe de salud pública ni tiene sensibilidad social, como que estamos bastante desguarnecidos.
Mi pregunta es, ¿usted cree, doctor Aguilera, que esto pudo haberse evitado o es una fatalidad de que teníamos que estar donde estamos ahora? Por favor, tiene la palabra 5 o 6 minutos para esta Muchas respuesta. gracias. Adelante. Y aprovecho de agradecer, digamos, esta invitación porque sé que aporta a las discusiones que se están dando por el Chile que queremos, a las discusiones por la nueva constitución. Bueno, las pandemias en general van a depender mucho de las condiciones históricas que se están viviendo. Lo terrible de esta pandemia es que, siendo difícil prever desde el punto de vista del comportamiento general de un virus, porque sufre mutaciones y todo eso, pero sí era posible prever que las condiciones, que me voy a enfocar primero a lo que es servicios de salud, en las condiciones que se estructuran los servicios de salud en el mundo, especialmente en los servicios de salud más orientados al mercado, la capacidad de respuesta siempre iba a ser menor y digámoslo, una mala respuesta se esperaba ante una catástrofe como esta. Eso en general en el mundo. Pensemos que los sistemas de salud en general, incluso de países que tienen sistemas nacionales de salud, están atravesados por la ideología neoliberal y puede que no sea el centro los principios del neoliberalismo, pero sí los atraviesan desde el punto de vista de las herramientas de gestión, por ejemplo, que se utilizan. Eso hace que principios básicos de los sistemas sanitarios se empiezan a enfocar a la eficiencia, por ejemplo, a ser eficientes como sistema, más que otros principios que primaban en la historia, especialmente ahí me empiezo a enfocar en mi país. En algún momento la solidaridad, por ejemplo, eran principios importantes dentro del sistema, de la estructuración de un sistema sanitario, el eje en las personas y en la sociedad. El problema es que nos encontramos en una pandemia con sistemas sanitarios débiles desde el punto de vista de respuesta a catástrofes como esta. Sin ir más lejos, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, ya me empiezo a enfocar en Chile, es la trazabilidad, es decir, detectar los contactos más estrechos a partir de un caso índice. Antiguamente, cuando teníamos muchas enfermedades infectocontagiosas en el país, los sistemas de estudio de casos, de notificación, funcionaban bastante bien. Pero como en el mundo en general y en Chile en particular, empezamos a creer que este tipo de problemas pareciera que eran de países como de África o de países menos desarrollados de Asia, estos sistemas de monitoreo, de control, se empiezan a dejar de lado. Y nos encontramos con este tsunami, que es una pandemia muy particular, porque el virus se transmite de una manera bastante rápida, con sistemas precarios desde el punto de vista de la trazabilidad, como decía Patti, que enfocados hacia la biomedicina, por lo tanto creyendo que todo se va a solucionar curando, sin pensar en esto de prevenir, y sin tener recursos para ni lo uno ni lo otro, porque hay que decirlo, o sea, la respuesta incluso biomédica fue tardía, y la respuesta biomédica actual también, porque sigue actuándose de esa manera, también es insuficiente. Vemos, y como decía Patti, los equipos de salud están reventados, hay aumentadas las licencias médicas en los equipos de salud, las renuncias también de personal de salud está renunciando en pos de su salud. En el sector privado, por ejemplo, eso está ocurriendo. Hay poco control sobre la situación puntual de los trabajadores. Entonces nos encontramos con un sistema o sistemas
que no estaban preparados para esto y que tampoco han ido aprendiendo lo suficiente de la tragedia que hemos estado viviendo. ¿Se puede hacer algo? Yo creo que sí. La fortaleza está precisamente en nuestra historia y en algo que mencionaron por ahí que tiene que ver con nuestras comunidades. Una cosa que no mencionaste, Gustavo, que yo también pertenezco a Eco de Barrio. Juan, hay un enlace con la primera jornada que tuvieron. Juan, que es uno de los dirigentes, estuvo en la primera y hablaban también de COVID. Nosotros vimos durante la primera etapa de la pandemia el año pasado que sí hay redes, tenemos redes, pero también, por ejemplo, cuando uno piensa en las soluciones, se piensan biomédicamente y hay cierta razón, obviamente si la gente ya necesita unidades de cuidado intensivo, necesita respiradores, necesita cuidados médicos en hospital, obviamente tiene que dar respuesta al sistema. Pero, como decía, hay cosas que tienen que ir antes, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el fortalecer las redes comunitarias, porque, por ejemplo, el tema de la trazabilidad, que es lo que mencionaba anteriormente, podría participar la comunidad también en realizar la trazabilidad, es decir, la detección, el seguimiento de los casos, para poder apoyar a los equipos de salud. Pero, ¿qué hace la autoridad sanitaria en nuestro país? Pone el acento en la trazabilidad nuevamente en la Seremi y a la atención primaria le destina vacunar, que está muy bien que lo haga, pero no aporta más recursos. Lo que tendría que haber acá es más recursos para hacer bien la trazabilidad y bien la vacunación. Entonces da palos de ciego. Entonces uno siente que nuestro sistema está dando palos de ciego y tenemos, como decía, referentes históricos. Sí, yo apuesto de que hay una memoria histórica en nuestras comunidades. Si no es que aparezca esta capacidad de converger en cierta forma para el 18 de octubre, empieza a generarse un movimiento. No es casual, sabemos que hay un camino recorrido. Y también en salud, puntualmente, también es un camino recorrido. La comunidad ha participado, siempre ha participado en la solución del problema de salud y también en la prevención del problema. El problema es que no se les considera, y no se les considera porque también tiene que ver con el empoderamiento de nuestras comunidades. Necesitamos comunidades más empoderadas, necesitamos comunidades que conozcan más porque, claro, están asustados. Pero al sistema le conviene mantener a la gente, y esto es una mirada política, le conviene tener a la gente aterrorizada viendo la televisión y viendo noticias que, si bien tienen una base real, pero que son magnificadas o son tratadas de cierta forma que a cualquiera aterroriza. Incluso a nosotros que sabemos un poquito más, también nos puede dar miedo, obviamente, la manera que se tratan los temas. Entonces, si tuviéramos comunidades que tengan una mirada más crítica, por ejemplo, de la información que se le está entregando. Pero no me estoy yendo hacia el otro lado, o sea, esto de entrar a negar el problema existe, sino una mirada más crítica con respecto a los intermediarios de la información, por ejemplo, que son los medios de comunicación, y pudieran también trabajar la información en sus comunidades. Yo creo que podríamos ir avanzando un poco más, y de hecho lo necesitamos, porque un tema que va a golpear tan fuerte como la pandemia, y quizás más fuerte, es todos los problemas post-pandémicos que ya se están presentando, que es el incremento de problemas asociados al no control de las enfermedades crónicas, los problemas de salud mental, que por el miedo y también por el impacto que ha tenido la enfermedad misma en algunas familias, es terrible. Entonces eso se nos viene encima y el sistema no está preparado, nuestro personal está quemado, especialmente en atención primaria con estos temas, y el gobierno sigue insistiendo y dando vuelta en lo mismo de manera errática, y obviamente eso genera desconfianza, no tan solo en las comunidades que dicho sea de paso, han tratado de culpar por su comportamiento, digamos, la propagación del virus, pero sabemos que hay causas sociales más profundas, y también sabemos que hay desconfianza respecto a las autoridades sanitarias. Sobre esto, doctor, podemos volver más adelante. El público está mandando algunas preguntas.
yo creo que es propicio la mención que usted ha hecho y la que hizo Patricia. Me parece que corresponde que en este programa el Movimiento Asamblea Constituyente y quienes participan de esta reunión rindamos el homenaje que se merecen los trabajadores de la salud, que pongamos nuestro respeto por las familias que se han visto gravemente afectadas, por los médicos, enfermeros, trabajadores auxiliares que murieron en esta primera línea de enfrentamiento, haciendo sacrificios inauditos de tiempos libres, sin ninguna compensación económica y sin solución hasta hoy, ¿no? Bueno, al respecto, le pediría si usted nos puede hacer un semblante hacia el futuro, porque esto es bastante terrorífico y todos los comentarios de los últimos días apuntan de que con el pic que tenemos de sobre 8.000 contaminados en el día de hoy, eso estadísticamente significa que la cantidad de muertos va a ampliarse en los próximos días y semanas. De manera que si nosotros sumamos todas estas calamidades, vamos a terminar con nuestras propias enfermedades mentales. Se trata de que tengamos una respuesta enérgica como pueblo, como comunidad, que usted nos plantearía desde su rol de académico, de jefe de extensión de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, qué de esperar de lo que hagamos los que no estamos en el gobierno, los que más bien padecemos la ignorancia y la arrogancia del señor presidente y del señor ministro de Salud. Por favor, si usted nos puede contestar. Bueno, el panorama, si bien es algo sombrío para el próximo mes, sobre todo, el mes que ya estamos cursando, también hay esperanza, sí, hay que decirlo. Lo peor de la pandemia, de este rebrote, lo estamos viviendo ahora, y obviamente las noticias, como nos las ves, no son muy alentadoras, pero esto tiene que ir disminuyendo. Hay cuestiones que causan incertidumbre, que tienen que ver con, por ejemplo, la aparición de la variante P1 en Manaos, y que ya está en Chile, pero son variantes que aumentan la transmisibilidad, se transmite mucho más rápido el virus, pero no así lo agresivo. Sí, el problema es la respuesta del sistema. Es tardía, es como, me imagino, lo veo como un elefante en cámara lenta, la respuesta que da el sistema, pero no por sus trabajadores, que como tú has dicho, han hecho un esfuerzo ingente por dar lo mejor de sí para superar la situación. Pero tiene que ver con la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de más horas profesionales, tiene que ver con la distribución de esos recursos, tiene que ver también con decisiones que han ido muy tardíamente tomando nuestras autoridades. Pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es prepararnos para lo que viene, como decíamos, la pospandemia, que tiene que ver con todos los problemas desde el punto de vista médico, de salud, tiene que ver con todo aquello que se dejó de hacer durante este periodo y que hay que retomarlo, y en condiciones más dificultosas, porque esas operaciones que se postergaron, esos controles que no se hicieron y esas personas que se descompensaron, tienen mayor daño en su salud. Por lo tanto, va a ser más difícil. Y ahí podemos participar todos, y eso lo digo desde el trabajo que estamos haciendo como universidad, ¿no es cierto?, con las comunidades, prepararnos para apoyar a nuestros vecinos, a nuestros pobladores, para ir apoyando a los equipos de salud, trabajando en esa línea. Podría ser también en el tema, porque esto todavía da para, por lo menos, en el mejor de los casos, el periodo crítico van a ser 2 meses. Pero como se ha señalado, pueden pasar 2 años hasta que realmente haya lo que se llama un control, o ya haya sea una enfermedad endémica, o sea, ya el virus esté incorporado, digamos, dentro de nuestra cotidianidad. Pero pueden pasar 2 años. Mientras tanto hay que prepararse a lo que viene, eso que como decía,
es preparar a nuestra gente, es enseñarles o transmitir información de mejor manera, y también que puedan, insisto en esto de la participación con los equipos de salud. Creo que ahí tenemos un potencial enorme, y no estoy pensando como un recurso más de salud, sino que ejerza soberanía la gente sobre sus cuerpos, sobre sus comunidades, que puedan determinar qué es lo que quieren para sus comunidades y también para el país. Y en eso quizá uno enlaza con lo que se está trabajando, el trabajo en el cambio de nuestra Constitución. Si bien estamos en un periodo crítico, que como decía, tenemos que enfrentarlo y vamos a superar esto, pero no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Sé que no depende solamente de nosotros como país, porque esto es una situación mundial, el orden mundial nos lleva a eso. Hay que hacer cambios, pero por lo menos en nuestro país no podemos permitir que el derecho a la salud no sea respetado, y que eso sea también una de las causas, detrás de muchos de los daños que se está ocasionando a las poblaciones más vulnerables. Porque hay que decirlo, son los más vulnerables los que están sufriendo el embate de la pandemia con mayor fuerza, desde el punto de vista biomédico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista psicológico. Y tenemos que hacer todo lo que podamos para que esto, sé que es un camino largo, eso es lo que estoy planteando, pero que esto no vuelva a ocurrir, porque pandemias van a haber en la medida que el mundo no cambie y que el orden económico y político mundial no cambie. Esto se va a volver a repetir. Hay 4.200 virus potenciales de provocar pandemia en el mundo en estos momentos, 4.200. Por lo tanto, existen grandes posibilidades de que esto vuelva a ocurrir en poco tiempo más. Muchas gracias, doctor Aguilera. Hemos aprendido bastante y ahora le paso la palabra a nuestro querido Adelchi Santana, que está procesando las preguntas del público y los saludos. Adelante, Adelchi, tienes la palabra. Muchas gracias, Gustavo. Aprovechamos ahí de saludarlo a todos los que hacen posible también este espacio, quienes transmiten ahí a través de sus redes sociales. Tenemos hartos saludos, tenemos a Liliana Córdoba, Caroca, que nos manda saludos, también Roberto Traslaviña Meri nos dice hola a todos y a todos. A Arnoldo Mora nos manda saludos desde Florencia, hay compañeros acompañando desde todas partes del mundo. Patricio Rivera Cornejo nos dice un saludo fraternal a los panelistas desde la Asamblea Constituyente de Pedro Aguirre Cerda. Tenemos ahí saludos de los compañeros de todas partes, tanto de Santiago como de afuera de Chile, así que hay mucha gente pendiente a este espacio. Aparte nos mandaron ahí preguntas para los panelistas. Voy a hacerle primero las preguntas a Patricia y luego hacemos las preguntas a Hernán. Pasamos entonces con Patricia. Nos pregunta Roberto, ¿cómo ve, a partir de su diagnóstico, los elementos a considerar para mejorar las condiciones de control de la pandemia y también la salud en lo general? Esa es una pregunta, y tenemos otra pregunta que dice lo siguiente. Esta es un poco más larga, viene con introducción y todo. Las personas comunes y corrientes pareciéramos inermes, indefensas ante gigantes que nos obligan a encerrarnos en casa o a comprar determinados remedios o a trabajar en condiciones de grave peligro para nuestra salud. ¿Cree usted que podemos reaccionar de manera más activa y protagónica, que no sea obedecer y obedecer y pagar los remedios más caros que nos venden las farmacias y laboratorios, o ir a las clínicas privadas que nos sacan un ojo de la cara? ¿Hay alguna alternativa para nuestra seguridad que no signifique gastar millones de pesos que no tenemos? Tienes la palabra, Patricia, te escuchamos. Bueno, en relación a la primera, ¿no? ¿Cómo controlar la pandemia? Yo creo que Hernán dijo algunas cosas que son importantes. Yo creo que cuando nosotros, la primera cosa que yo creo que es fundamental, primero que nada, es que hay que entender cómo esta epidemia se transmite, cómo se transmite el virus. Y resulta que hay información que no ha sido lo suficientemente clara en ese sentido. O sea, hay que cortar la cadena de transmisión. El esfuerzo tiene que estar en cortar. O sea, esto de aislar es muy importante. Pero otra cosa que es importante tiene que ver con algo tan sencillo como las gotitas, cómo se transmite. Primero, que el virus lo transmiten las personas.
Segundo, lo transmiten a través de las gotitas de Flügger, como se llaman elegantemente en idioma difícil, que son la saliva, que es cuando uno habla, y que no se ven al ojo humano. Entonces, uno cree que no salta nada, pero sí salta. Y yo creo que eso es súper importante, porque si yo entiendo eso, entiendo la medida de prevención primera. Y hay una cosa súper significativa. Las imágenes que nos ponían, los cuadritos que nos ponían para decir las medidas preventivas, lo primero que ponían era lavarse las manos. Y resulta que la enfermedad era de transmisión respiratoria. O sea, lo primero que debieron haber hecho era taparnos la boca y la nariz a todos y a todas. Pero teníamos que entender por qué nos ponían el tapaboca. Pero la gente nadie le explicó que cuando saltan estos virus, esto está desde el abril del 2020, ya se sabía que el virus permanecía en el aire por más de 3 horas. Eso está publicado, lo dijeron primero los chinos, después salió publicado en el New England, no sé qué, una revista que no la tengo anotada aquí a la mano, y también lo dijeron los alemanes y otros. O sea, porque evidentemente la comunidad científica ha estado estudiando algo que no sabía. Entonces, si yo sé que los virus vuelan, como digo yo, se mantienen un tiempo en el aire, tengo que andar permanentemente con el tapaboca, ¿no verdad? Y por eso que la ventilación es tan importante. O sea, el recambiar el aire de adentro de una sala 6 veces, como dicen algunos, por eso es tan importante que las clases las hicieran al aire libre, o sea, que no hicieran clases, ¿no? Pero bueno, digo, si uno tiene que ir a un lugar, tiene que tener ventilación. Y no me voy a poner a usar ventilaciones y equipos sofisticados, porque lo único que hago es aumentar otros problemas adicionales que tienen que ver con la capa de ozono y con aumentar los gases de efecto invernadero, que sería un horror seguir gastando más energía. Por lo tanto, hay que saber. O sea, la primera cosa tiene que ver con la cadena de transmisión. Lo segundo, y eso significa 3 medidas básicas, o sea, usar la mascarilla, aprender a usarla, andar con la nariz tapada, y además saber que los que usamos anteojos no necesariamente, pero que también entran por la conjuntiva de los ojos. Entonces, ¿por qué hay que lavarse las manos? Porque resulta que uno se refriega la cara muchas veces. ¿Y por qué? Porque el virus voló, pero también se cayó y se depositó arriba de todo, o sea, en el metro, en todo, o sea, en toda la superficie, en todas partes. Por lo tanto, por eso que hay que disminuir, y la tercera gran medida es el aislamiento físico. Entonces, ahora, acuérdense que las primeras veces dijeron aislamiento social, y yo insistí, es imposible, el ser humano no vive aislado socialmente. O sea, tengo que pensar que lo que necesito es aislamiento físico, pero tengo que mantener la relación social, porque somos seres sociales. Si no, va a venir otro problema, y efectivamente eso vino, ¿no? Entonces después los mensajes que se dan son súper equívocos. Entonces, esas 3 primeras medidas, si uno entiende eso, le ponen las medidas de prevención, porque salta a la vista. O sea, si yo me lavo las manos, y lo otro que no hay que hacer es tocarse la mascarilla por delante, y todo el mundo lo ve todo el rato haciéndose esto, todo el rato. Y que cuando uno hace eso, tendríamos que lavarnos las manos, ¿te fijas? Y por eso se pide que se laven las manos de nuevo y todo. Entonces, eso yo creo que es una primera cosa que tienes que saber todo el mundo. Segundo, saber que las personas, hay un porcentaje de la población que no va a enfermar y que va a estar sintomática y que va a estar transmitiendo el virus. Y por lo tanto, eso es muy importante, que hay 3 días que la persona está enferma y no aparece, o sea, que se contagió y está, ¿cómo se llama? Y no tiene ningún síntoma, pero está contagiando. Entonces, eso son como las cosas que hay que saber. Ahora, y todos los días, cuando el Ministerio está publicando, hemos aprendido muchísimo. Muchas cosas se han aprendido, pero no lo suficiente. Y por supuesto que lo que decía Hernán, el tema de la trazabilidad. O sea, el que yo identifique el caso índice que enfermó, yo tengo que tener evidentemente clarito cuáles son sus contactos. O sea, aquí se han definido como contacto estrecho, pero además de ese contacto estrecho, tengo que aislarlo. Pero ahí aparecen todos los problemas derivados del trabajo, que la persona tiene que salir a trabajar. Y la gente no quiere decir que su vecino, que estuvo con su hermano, porque si no pierde la pega.
Y entonces esto no tiene arreglo mientras no se piense y no se mire el tema. Acaba de salir incluso un decreto donde a los trabajadores les quitaron más todavía el tema de las licencias. Si la primera medida que este gobierno tomó para controlar y mantener al país trabajando fue controlar las licencias médicas. Entonces, la vacunación, por supuesto, que es una tercera gran medida, ¿no? Pero esa es una, y lo otro que el país tiene que vigilar, que eso ya no depende de nosotros, el país tiene que estar vigilando las cepas que están apareciendo, ¿no? Y eso tiene que vigilar, porque eso sí nos puede volver, o sea, si no el panorama se nos pone muy cuesta arriba como país, y este gobierno no ha hecho el esfuerzo, y eso lo dijeron todos los que están en la mesa COVID ahí de la sociedad, cómo no se ha hecho la vigilancia genómica, o sea, que de verdad gasten plata en lo que tienen que gastar, o sea, y eso hoy día debiera meterle mucha plata para ver si nosotros tenemos una cepa propia o qué cepas están llegando a Chile. O sea, cuando no se cortaron la frontera y dejamos entrar a todos los que fueron de vacaciones a Brasil y volvieron, mientras más gente enferma haya, más se reproducen los virus más rápido y tiene más posibilidades de mutar. Entonces, por eso es tan importante que la gente no salga fuera del país, que nos quedemos encerrados, que inventemos vacaciones de otras maneras, mientras dura esto, o sea, porque de verdad esto es muy complejo. Eso en relación a la primera. Y la segunda decía, si me la recuerdas, ¿qué podemos hacer, parece, en el mundo del trabajo, no? Adelcy, que es lo que preguntaba. Sí, mira, te voy a pedir, eso sí, si la podemos hacer lo más concreta posible, que estamos un poco ajetreados con el tiempo. Okay. Dice así: ¿cómo crees tú que podemos reaccionar de manera más activa y protagónica y que no sea obedecer los pagos y los remedios caros que nos venden las farmacias de laboratorio, o ir a clínicas privadas que nos sacan un ojo de la cara? ¿Hay alguna alternativa para nuestra seguridad que no signifique gastar los millones de pesos que no tenemos? Tú un poco ya, si mencionas respondiste una parte ahí comentándonos un poco las soluciones que dabas tú, pero si quieres hacer un aporte más, un minutito. Mira, en ese sentido yo diría que primero el trabajador tiene que saber cuáles son sus derechos, eso es básico. O sea, saber, por ejemplo, que hay medidas preventivas, que todos los elementos de protección personal son de cargo del empleador, que está el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Eso para el grupo que tiene empleador. El que no tiene empleador es un poco distinto. Segundo, que en el caso, yo creo que la gente no conoce la red de atención primaria lo suficiente y por lo tanto no acude a la atención primaria. Yo creo que saber que los SAPU funcionan en este país a partir de las 5 de la tarde y es un servicio de atención primaria de urgencia donde uno puede ir a consultar y no tiene para qué ir y gastar plata en un médico privado, porque en Chile los trabajadores en general tienden a resolver por esas vías, mayoritariamente quienes lo pueden hacer en la consulta privada. Yo creo que hay que conocer en profundidad el sistema de salud. Lo usan fundamentalmente los adultos mayores, pero la clase trabajadora que está activa lo usa mucho menos. Yo creo que hay que entrar a usarlo y hay que conocer la ley de accidente del trabajo, cómo opera para los trabajadores asalariados y en particular en este caso. Y en el tema de los medicamentos, cuando uno está en la atención primaria y es FONASA, evidentemente todos los medicamentos te los entrega el propio sistema de atención primaria. O sea, ahí hay una canasta básica de medicamentos que te la van a entregar. Y por lo tanto, y no hay que sobremedicarse, que sería la otra receta enorme, porque no siempre hay que tomar medicamentos. Uno puede tener otras formas, y ahí están todas las medicinas complementarias, están las agüitas de hierba que me enseñó mi abuelita para el dolor de guata, y otras que son demasiado importantes, como la agüita de las carmelitas, que yo creí que no existía y efectivamente existen y tienen su receta, ¿no es verdad? Y tienen sus indicaciones concretas. Ya, eso. Muchas gracias, Patricia, por tus palabras, muy esclarecedoras. Hernán, vamos con las preguntas que te hicieron a ti, ¿no? Tenemos una pregunta de Roberto Traslaviña, que nos dice: ¿qué nos aportarías a las asambleas o cabildos de sectores de barrios comunales para empoderarnos más de la realidad social y cómo transmitirla con firmeza para que se mejore la gestión del Estado atendiendo las necesidades del pueblo? Y la otra pregunta que tenemos es:
hay países que aplicaron la inmunidad de rebaño y tienen malos resultados. Hay otros países que no aplicaron la inmunidad de rebaño y también tienen malos resultados. ¿Puedes darnos una orientación sobre países que han tenido buenos resultados y las razones por las cuales tuvieron éxito? Te escuchamos, Hernán. Gracias. Respecto a la asamblea que ha habido, yo creo que hay varias cosas que uno podría, o sea, uno debería partir trabajando el enfocarse a esto de la salud como un derecho, pero fundamental, y pensando operativamente cómo se traduce eso de la salud, porque todos los que estamos aquí, muchos, yo creo que vamos a estar de acuerdo de que la salud es un derecho, pero cómo se traduce en un sistema complejo y con las complejidades que cada vez adopta en los países para enfrentar los problemas de salud. Yo creo que hay que discutir el país que queremos, y el país que queremos yo creo que tiene que ver con esto de no dejar en manos de privado o del mercado la solución de problemas tan complejos como estos. Si bien cuando uno mira los sistemas nacionales de salud, la respuesta inicial tuvo problemas también, porque como decía, el libre mercado también está atravesado en los mecanismos de gestión, por ejemplo, que tienen países como España o Inglaterra. Sí, la respuesta ya, una vez avanzada en la primera etapa, fue buena. Y precisamente porque hay un Estado que regula, hay un Estado que está presente y está preocupado de la salud de las personas. Un Estado que es preponderante dentro de lo que es el sistema sanitario. En Chile sabemos que no es así, tenemos un sistema mixto donde la subvención hacia el sector privado es alto y por lo tanto hay intereses económicos detrás de esto, y la salud pública propiamente tal, la salud de las personas, queda relegado a segundo plano, y solamente si es un negocio, si se prevé un negocio, aparecen las soluciones de mercado. Pero lamentablemente las soluciones de mercado son caras, las soluciones de mercado son elitistas, las soluciones de mercado son para algunos pocos. Por lo tanto, lo que hay que discutir es qué país queremos, y precisamente yo creo que por lo que ocurre a partir del 18 de octubre del año 2019, es precisamente querer un país tendiente a la igualdad, un país más equitativo. Y para eso tenemos que ir pensando en un sistema que dé respuesta a eso. En mi caso, por ejemplo, yo creo que un sistema nacional de salud podría dar respuesta mejor a problemas como el que estamos viviendo y otros tan complejos como estos, como hablamos de las enfermedades crónicas, por ejemplo, las enfermedades degenerativas, los problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que discutir la salud como derecho, pero pensando ese país que queremos y el sistema sanitario que queremos, de salud. Respecto a la inmunidad de rebaño, los países exitosos y no exitosos, ha sido relativo, pero sí ha estado en relación al tamaño de la población. Los países que han enfrentado bien esto, hay algunos factores que tienen que ver con lo manejable o no que es la población de un país. Países como Uruguay, por ejemplo, Costa Rica, aparte de tener un sistema de salud bueno, también son países pequeños, Israel también. Y también donde se generan políticas importantes, digamos, y se actuó anticipándose a lo que venía. Lamentablemente nosotros no ocurrió así, a pesar de que no somos un país muy grande. Si hubiéramos hecho las cosas, no sé, el tema de la trazabilidad, por ejemplo, desde abril del año pasado, hubiéramos trabajado, no sé, con un enfoque más preventivo, con todas las cosas que decía la Pati, o sea, que la gente entendiera el porqué de las cosas, y con mensajes claros, quizá la cosa habría sido distinta. Los países que lo hicieron bien y eso, ojo, que la inmunidad de rebaño es relativo con esto de las variaciones que han aparecido del virus. O sea, para las primeras cepas sí hay inmunidad de rebaño, pero no tenemos claro que la inmunidad de rebaño, por ejemplo, para la P1, la que viene de Manaus, Brasil, se va a lograr. Por eso el tema es complejo.
pero sí el que haya respuesta institucional sólida y de gobiernos creíbles, eso es lo otro. Hay que decir que nuestro gobierno que nos rige en estos momentos ha perdido toda credibilidad antes de la pandemia. Con la pandemia obviamente se acentuó aquello. Entonces las personas no creen en eso. Y tenemos la infección masiva que se supone que podría teóricamente generar inmunidad de rebaño, pero siempre ha sido una teoría eso. Siempre se ha hablado entre 70 y 80%, pero nunca se ha considerado esto de la velocidad de la transmisión de los virus y por lo mismo, como decía la Pati, la mutación que empieza a aparecer. Entonces es relativo también esto de decir que lograron la inmunidad de rebaño en algunos países, porque habría que ver qué pasa con las nuevas variantes. Y vamos a ver cómo esperamos que en esos países que actuaron bien la respuesta sea tan adecuada como la en la primera ola. Pero está por verse, es como dicen los periodistas, en noticia en desarrollo. No tenemos claro, se ha ido aprendiendo desde la primera ola de la pandemia, se ha ido aprendiendo mucho, pero hay que seguir aprendiendo porque ahora se tiene que trabajar en torno a las mutaciones del virus para poder ir generando vacunas, generando métodos de prevención adecuados, porque pudiera variar también incluso los mecanismos de transmisión, no lo sabemos todavía, pero hasta ahora es los mismos que conocemos para las primeras cepas. Eso. Muchas gracias, Hernán, por tus palabras y por esclarecernos y responder las preguntas del público. Pasamos ahora con Gustavo, que nos va a hacer el cierre de la jornada. ¿Estás sin el audio, Gustavo? Ahí sí, ya. Muchas gracias, Delcy, a ti, a los panelistas por sus esclarecedoras respuestas y al público que nos estimuló con sus preguntas. Estamos en la recta final de nuestro programa. Le solicito a Patricia y al doctor Hernán Aguilera que nos puedan hacer un mensaje de cierre a nuestro público, que no solo está ahora presente, sino que este programa se viraliza a distintas cadenas de Facebook, en distintas agrupaciones sociales que lo utilizan como material de estudio permanente, porque siempre tomamos un tema de esta relevancia, de gran impacto en lo que nosotros denominamos el poder constituyente originario, ¿no? La ciudadanía empoderada. Así es que, si fueras tan amable, Patricia, de hacernos una despedida de unos 3 minutos aproximadamente. Quizás 2 o 3 ideas fuerzas, ¿no? Uno, que yo soy una convencida de la necesidad imperiosa de la educación y de aprender y saber y conocer lo que está ocurriendo. O sea, no quedarse con la primera cosa que nos están diciendo ni las alertas, sino efectivamente el preguntarnos el por qué. O sea, el preguntarme el por qué. O sea, aquí nos han controlado la salida a la esquina, tenemos en toque de queda, nos tienen un montón de restricciones y en este país el control ha sido militar y yo no puedo olvidar que los carabineros de Chile, ellos controlaban y sabían quién eran los contactos estrechos, sin embargo la atención primaria no conocía los nombres de sus vecinos que estaban enfermos. Esa es la lógica con la que se ha hablado, o sea, se ha trabajado y se ha enfrentado a esta pandemia, con un rol desde la Fuerza Armada que ha sido absolutamente de control ciudadano. Que a estas alturas habría que pensar qué hay que hacer, ese es otro tema, pero yo creo que es fundamental el saber, el estar organizado y por supuesto que reflexionar con la calma que puede tener. El segunda cosa que yo creo que es fundamental es que hay que conocer los síntomas de la enfermedad. La enfermedad en este momento, hay 2 características que son preocupantes. Una, que la gente, hay muchas personas que han fallecido en las casas porque no han consultado oportunamente y por lo tanto al no consultar, y lo otro es porque nunca ha sido lo suficientemente claro en que basta tener 2 síntomas y eso es un caso sospechoso. Y las personas, el otro día alguien me dijo, no, pero si yo no he perdido el olfato. Pero perdón, si el olfato lo pierde un porcentaje mínimo de las personas.
Lo que ocurre es que el lo pierde, sí o sí tiene coronavirus, eso es todo, pero no es lo mismo. O sea, basta el dolor de garganta, la cefalea para ir a hacerse un PCR, y hay que ir al SAPU o al lugar más cerca, en general son los SAPU o el consultorio, para hacerlo. O sea, yo creo que uno tiene que saber cuándo consultar y no minimizar los resfríos. Ahora va a empezar una nueva campaña de vacunación, que es la de la influenza, y a uno se le complican más las ideas en la cabeza. Entonces, y eso, incluso los indicadores están muy deficitarios en materia de trazabilidad, porque una de las cosas es justamente el que no se informa. Yo diría que eso es fundamental. O sea, hay dos ideas. Y la otra, que por supuesto el rol que tiene a nivel de la comunidad y la solidaridad, eso yo creo que está de más decirlo a los auditores y los que están mirando, porque efectivamente, pero eso, el cuidarnos mutuamente, el saber, el estar alerta, si alguien dejó de ir al trabajo, saber, aquí estamos enfrentando además, no estamos preocupados de los que se contagian, pero hay que preocuparse también de aquellos que enfermaron. Los que han enfermado gravemente, las situaciones son súper complejas y hay que estar pendiente y hay que ver cómo se va a ir haciendo su rehabilitación y su reincorporación, porque evidentemente el cuidado sigue estando en manos mayoritariamente de mujeres que han sobrecargado sus pegas y que están quedando. Entonces estamos teniendo una pandemia sobre otra, ¿no?, en efectos y dañinos. O sea, quien cuida, hay que cuidar a las personas que cuidan a otros, ¿no?, a los trabajadores de la salud por un lado, pero también aquí a las mujeres. O sea, las mujeres estamos asumiendo el trabajo doméstico, el cuidado, los secuelados del virus, y son las mujeres tardíamente también consultan. Yo creo que eso, yo diría, y lo otro que bueno, que no depende del sector salud, que depende del Estado de Chile, que si quiere de verdad cortar la pandemia, tiene que meterle y garantizarle un salario a las personas. Hoy día en este país un salario mínimo, decente, ¿no, verdad?, para que pueda sencillamente poder vivir la pandemia y hacer el aislamiento y cuidarse, porque si no, no hay posibilidades, y enfrentar la cesantía de muchos, porque ya venían algunos sin pega de antes. Eso. Gracias, Patricia, por tus palabras. Le ofrezco la palabra al doctor Hernán Aiguilera para el cierre de este programa. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que, sumándome a lo que dice Pati, el cuidarse y cuidarnos es esencial. Y en el cuidarnos, entender que estar con otros, no quedarse sola. O sea, una cosa es el confinamiento que tenemos, pero tenemos estas herramientas para contactarnos con el mundo, y no solamente la televisión, no solamente ciertas redes sociales, sino que informarse lo más ampliamente posible y discutir, problematizar lo que estamos viviendo, porque como decía anteriormente, esto trae otras secuelas, y también uno espera que de las grandes crisis son puntos de inflexión en un país. Por lo tanto, creo que esta tragedia, y también en homenaje también a quienes han sufrido la pandemia, ya sea enfermando, muriendo, y aquellos que han estado trabajando incansablemente para que las personas no sufran y no mueran. Yo creo que tenemos que aprovechar lo que hay en este momento para unirnos y empezar a trabajar también, como lo dije anteriormente, por el Chile distinto que no puede soportar nuevamente que ocurra lo que ha estado ocurriendo. Gobiernos absolutamente sobrepasados, porque en realidad su foco no está en las personas, no está en las comunidades, sino que en esta economía que favorece a un 1%, como decía Gustavo, que en realidad han sacado provecho. Si uno mira los valores bursátiles, los bancos y las grandes, ¿cómo se llama?, tiendas, la retail, han ganado mucho dinero con esta pandemia. Pero el pueblo ha perdido. Entonces yo creo que es el momento de que también nos unamos para pensar en el mediano o largo plazo. En el corto plazo hay que cuidarse con todas las medidas que decía la Pati,
cuidarnos, entender de cuidarnos socialmente, cuidarnos comunitariamente, pero empezar a discutir ese futuro que está aquí, pero que tenemos que empezar ahora a trabajar para que nunca más ocurra esto en Chile y podamos estar en mejores condiciones para que no muera gente que no tendría por qué haber muerto. Porque hay muchas de las muertes que han ocurrido no tendrían por qué haber muerto. En una pandemia sí, hay gente que está a punto de morir y va a ocurrir, lamentablemente, pero aquí ha muerto gente que no tendría que haber muerto si hemos tenido las condiciones suficientes, no tan solo hospitalarias, en atención primaria, de política de salud, etcétera, etcétera. Si lo hubiéramos tenido, eso no hubiera ocurrido. Tenemos que trabajar también para que esto nunca más ocurra. Muchas gracias. Gracias, doctor Aguilera. Me tomo sus palabras. Efectivamente, mientras estábamos en este debate nosotros, en Chile murieron 6 personas a resulta del COVID-19. No me refiero al resto de las muertes por otras causales. Hace pocos días, el New York Times, que nadie puede acusar de ser un diario de izquierda o marxista, denunciaba que el gobierno de Chile había hecho todo un alarde por el tema de las vacunas, pero había sido incapaz de frenar la expansión de la pandemia a los grados que tenemos hoy, que son los peores desde que llegó en marzo del año pasado. Y además, en otro artículo, el New York Times, que como digo, nadie puede acusar de izquierdista, rendía un homenaje a la medicina cubana, que había sido capaz de generar, el único país del tercer mundo que fue capaz de generar vacunas y que se la está aplicando con éxito a su pueblo, obviamente sin hacer negocio, sin cobrarle nada a nadie, con un saldo asombroso, teniendo en cuenta la población de Cuba, tienen el nivel de la mortandad son menos de 500 personas, frente a los 20 y tantos mil que ya llevaban en Chile, casi estaban 30.000. De manera que aquí hay culpables. Aquí nadie puede hacer un análisis técnico intermedio, neutro. No. Aquí el gobierno trató de sacar dividendos electorales, trató de ganar votos diciendo que Chile era el más avanzado, el modelo para el mundo. Este famoso oasis del que nos ha hablado el señor Piñera, ¿no? Y además este gobierno se ha preocupado de que las empresas privadas, que las ISAPRES, que las grandes empresas farmacéuticas, que los grandes laboratorios internacionales se acumulen gigantescas utilidades con cargo a esta crisis que afecta de manera tan dolorosa a la mayoría de la sociedad chilena, porque estamos enfermos todos, no solo los que están con el diagnóstico de coronavirus. Esto en un país que en el pasado fue un ejemplo de salud pública. Hace más de prácticamente 100 años existió acá un inicio de un concepto de salud pública que liderizó el ministro de Salud del presidente Alessandri, José Santos Salas, ¿no? Que después fue candidato presidencial con la consigna Salas sale solo. Bueno, desde entonces hubo una legión de médicos, de investigadores, que se destaca el doctor Eduardo Brusco, el doctor Sotero del Río y el propio Salvador Allende, que fue como ministro de Salud precursor de la medicina social en Chile y primer fundador del Colegio Médico de Chile. Por algo el Salón Auditorium de la sede nacional del Colegio Médico de Chile tiene el nombre del doctor Salvador Allende. Frente a esa tradición que permitía a un ciudadano recibir atención gratis en cualquier consultorio del país, este gobierno nos responde, nos obliga, nos empuja a ser consumidores de los remedios y de las ISAPRES y de los hospitales privados, porque hoy día si usted se enferma y va a un hospital público, está todo copado por el coronavirus, entonces todas las demás dolencias tienen que esperar o usted tiene que morirse, dice llanamente. Esto es una catástrofe nacional que tiene responsable, y la responsabilidad principal es que el desprecio de este gobierno por el pueblo chileno. El no haber querido escuchar a la comunidad científica, a los académicos, a los investigadores,
que le dijeron con mucha anticipación lo que tenía que hacer, que no supo apelar a la ciudadanía para sumar fuerzas, para en lugar de estar gastando horas y horas en farándula, en fútbol y en otras cosas en la televisión, haber destinado horas a hacer pedagogía social, a hacer una comunidad de ciudadanas y de ciudadanos que nos apoyemos los unos a los otros para socorrer a aquellos que están padeciendo la enfermedad y prevenir al resto, porque la salud es eso, la salud es la prevención, la salud es un estado en que el individuo está sano. Por lo tanto, un Ministerio de Salud tiene que preocuparse que las personas que están sanas no se enfermen. Pero este gobierno no. Este gobierno usa el Ministerio de Salud para atender a los enfermos y pasarle a los privados el negocio de curar las enfermedades, y a los laboratorios y a las farmacias. De manera que estamos en una situación muy crítica porque estamos afectados por una pandemia mundial, pero también por gobernantes absolutamente inescrupulosos, ignorantes y arrogantes que están midiendo las encuestas de popularidad del presidente y no las encuestas del dolor que aflige a millones de chilenas y chilenos. Nosotros hemos cumplido con esta obligación de socializar estos conocimientos de Patricia Grau y Hernán Aguilera, y esperamos entonces que este video se reproduzca. Desde luego ya lo pueden ver en nuestro Facebook de MOV Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, Cabildo Maucho, Capacitación Ciudadana, y en Instagram @MOV Asamblea Constituyente. También para comunicaciones vía correo electrónico pueden dirigirse a nuestro correo movasambleaconstituyente@gmail.com. Dicho esto, entonces agradezco una vez más al equipo de comunicaciones, a Isabel Barra, a Jaime Parra, a Benjamín, ¿no?, a Adelchi por su colaboración como moderador, y los espero el próximo sábado a las 20 horas con otro importante tema concernido en esta gran aspiración que tenemos de que el pueblo actúe como poder constituyente originario y desde esa condición genere alguna vez, más temprano que tarde, una verdadera y genuina asamblea constituyente. Muy buenas noches. Muchas gracias.